Aquí estoy. Aquí en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 13 y verso 33, ahí está la parábola o la enseñanza que el Señor nos quiere dar en esta mañana. Amén. Aleluya. Y en Mateo capítulo 13 y verso 33 dice entonces de la siguiente manera: les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿Y ya no sigue, mi hermano? No, ya no sigue. Ahí se queda. Esa es la parábola, ¿verdad? Esa es la parábola. En la Biblia, entonces, si nos damos cuenta, yo no sé si usted ha estado escudriñando la palabra del Señor, y de verdad que más de una vez se menciona la levadura. O sea, más de una vez se menciona la levadura. En unas veces se va a mencionar de forma negativa, pero en este caso el Señor Jesús la menciona de forma positiva, ¿verdad? Y es el mismo Señor Jesús quien habla de ella. Si bien es cierto, el Señor Jesús aquí no dice, bueno, les voy a explicar qué significa la parábola de la levadura. No, Él no lo dice, ¿verdad? Pero se trata, mi hermano, dice, del reino de los cielos. Del reino de los cielos, ¿verdad? Jesús entonces continúa enseñando con parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Dice que son narraciones de un suceso fingido, es decir, en palabras sencillas, es un cuento, es una fábula que va a utilizar el Señor, ¿verdad? Para explicar una verdad ahí, una verdad que deja una enseñanza moral, ¿verdad? Algo que nos va a beneficiar. Amén. Y para que aprendamos mejor de esta parábola, qué mejor si explicamos un poquito lo que es la levadura. ¿Está usted de acuerdo? ¿Verdad que sí? Hay que aprender entonces sobre esto, ¿verdad? Entonces saque su sombrerito ahí de panadero y aprendamos un poco entonces de la levadura. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que en ciertas ocasiones a uno le dan ganas de hacer algo fuera de lo cotidiano, ¿sí? A los hombres tal vez se les da ir miran un motor viejo ahí y van con sus llaves, lo desarman ahí, después no saben ni cómo armarlo, pero ya hicieron algo, ¿verdad? Yo me recuerdo que unos tiempitos atrás yo dije yo quiero hacer pan. Yo voy a intentar hacer pan, dije yo, y estuve viendo ahí en YouTube ahí videos de cómo hacer pan y empecé el proceso de cómo hacer pan. Y quiero decirles que lo más complicado que a mí me sucedía en esto de hacer pan, precisamente era lo de la levadura. Yo le echaba las cantidades que decía ahí y no me quedaba. Me quedaba el pan como piedra. Es más, todavía tenemos uno ahí en la casa sosteniendo la puerta. No, pero no, yo no le entendía cuál era el secreto de la levadura, ¿verdad? Hasta que ahí en prueba y prueba logré atinarle un poquito, ¿verdad? Logré atinarle un poquito. Y es que en la panadería entonces la levadura se usa para que el pan salga así como a usted le gusta, ¿verdad? Así que salga así esponjoso, suavecito, ¿verdad? Para comer con pan en la mañana, ¿verdad? Así. Y para eso es la levadura. La levadura dice que es un hongo, dice, ¿verdad? Es un microorganismo que entonces viene al juntarse con la harina comienza a comer. Y si nos metemos a esos, no le vamos a atinar. Pero lo cierto es que lo que hace la levadura es entonces que comienza a trabajar en la harina y la deja de esa forma, que sea esponjosa, que le da un crecimiento, dice, le da un crecimiento a lo que es
la masa, ¿verdad? La deja suave. Y entonces, sabido entonces qué es la levadura o para qué la usa el panadero, entonces, ¿con qué la podríamos comparar con el reino de los cielos? Cuando hablamos de levadura, entonces en la masa, estamos hablando de fe, evangelio, en el crecimiento del reino de los cielos. Amén. Amén. El reino de los cielos entonces es semejante a la levadura. ¿Por qué? Porque dice que la levadura da crecimiento. Dice que da sabor al pan. ¿Usted ha comido alguna comida sin sabor? Sí. ¿Sí? ¿Sí ha comido comida? ¿Y cómo la ¿Y le ha gustado eso? No, ¿verdad? Definitivamente no. Uno algo que lo rechaza y dice, ay, no, gracias, mejor y lo deja ahí por un ladito, ¿verdad? No dan ganas de comer algo que no tiene sabor, ¿verdad? En la palabra del Señor también dice, menciona la sal, ¿verdad? Como una comida sin sal, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Y entonces la levadura para el pan, entonces viene a darle sabor y le da esa consistencia que nosotros queremos en el pan, ¿verdad? Entonces el evangelio, al igual que la levadura, transforma, ¿verdad? Transforma. Amén. Le da sabor al mundo. Transforma porque yo no sé si usted sabía que antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos muertos. Así es. ¿Sí? Dice ya en Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué vino a hacer la levadura? Es decir, el evangelio en nuestra vida. Dice que nos vino a transformar, ¿verdad? Nos vino a dar vida y eso es lo que viene a hacer la levadura en la masa. Viene y al estar junto con la harina comienza ese cambio y comienza a crecer, ¿verdad? Eso es lo que hace el evangelio en nuestra vida. Eso es lo que hace el evangelio en el mundo. Así también entonces el evangelio cambia el mundo, transforma el mundo. Dice que se aplica una pequeña cantidad de levadura. No es necesario una gran cantidad. Dice que la harina entonces se aplica un poquito. Así también el evangelio. Imagínese usted, dice que comenzó. ¿Quién empezó el evangelio? ¿Quién comenzó dando porque ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas, ¿verdad? ¿Quién empezó diciendo las buenas nuevas? Y Jesucristo mismo también. Ya, ellos empezaron el ministerio. Y luego, ¿qué fue lo que sucedió? Que Jesús empezó a buscar gente también. Seleccionó a 12 discípulos. Y con estos discípulos, miren hasta dónde estamos. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad? De cómo un pequeño principio se extendió, ¿verdad? La levadura empieza a trabajar en la masa de adentro hacia afuera. Es decir, yo veía que yo le echaba cuando estaba haciendo ahí el pan, ¿verdad? Yo miraba que le echaba la levadura. Y ahí se me desaparecía entre la harina y todo. No sabía qué estaba pasando, pero sí, la levadura estaba trabajando ahí. La levadura estaba trabajando ahí en lo escondido. Quizás no se va a notar, ¿verdad? Pero los resultados y el cambio son evidentes. Son evidentes, mi hermano. ¿Usted está orando por su esposo? Aleluya. ¿Usted está orando por su esposa? Está orando por sus familiares, por amigos, por toda la gente que le rodea. ¿Sabe? No deje de orar. Porque sabe, el evangelio, esa semilla que usted sembró, esa levadura, por decirlo, que usted está dando a través de su oración para ese esposo, para esa esposa, ahí está trabajando. Ahí está el trabajando. Y tarde o temprano,
el Señor va a hacer la obra. Amén. Escondiéndose Aleluya. ahí en la palabra del Señor. Gloria ¿Sabe a Dios. qué? Yo puedo mezclar harina y levadura en seco. ¿Y sabe qué? No va a pasar nada. Mi hermana Chadia también sabe, ella sí sabe hacer pasteles, hermano. Entonces, si uno pone la levadura y la harina, no pasa nada. Es más, fui a consultarle a ese amigo tan confiable, ¿verdad? Al panadero de la esquina, no, a ChatGPT. Y me decía que no, que si se mezclaban estas dos cosas, no iba a pasar nada. Porque la levadura iba a estar inactiva, iba a estar pasiva. Dije yo. Entonces es necesario algo para que active la levadura. ¿Y sabe con qué se activa la levadura? Con un poquito de agua. Usted activa la levadura echándola en un poquito de agua tibia y luego la mete en la harina y ahí empieza a trabajar. Aleluya. Eso me hacía pensar entonces, sabiendo que el agua activa la levadura, Jesús les dio unas instrucciones a los discípulos antes de ser llevado a los cielos. Les dijo, esperen en Jerusalén, porque la promesa que han recibido de parte mía y de parte de mi Padre va a venir. Dice, y ese texto sí quisiera que lo leéramos, en Hechos, capítulo 1 y verso 8. Es ese acontecimiento, ¿verdad? Y dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué era necesario entonces para los discípulos del Señor? Que fueran activados. ¿Y cómo iban a ser activados? Con el poder del Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Así se fue entonces, como esa levadura se activó, mi hermano, y entonces los discípulos salieron más que respaldados por el Señor. Amén. ¿Cuántos se convirtieron en la primera prédica de Pedro? 3,000, 5,000. Pero lo cierto es que, mi hermano, que en una predicación, miles de gentes convertidas. Segunda predicación, miles de gente convertida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba respaldando entonces a sus discípulos. Y es por eso que es muy necesario, mi hermano, que nosotros, hoy estaban hablando de la armadura de Dios, ¿verdad? Seamos revestidos de esa armadura. Amén. Aleluya. Para poder llevar el mensaje, ¿verdad? El Espíritu Santo se va a encargar de hablar a través de nosotros. Usted se ha dado cuenta que cuando usted se topa con una persona y le está dando el mensaje, usted le vienen textos, le vienen palabras, le vienen frases y usted no sabe ni de dónde. Y de último, cuando está solo, dice usted, ¿y de dónde me salieron tantas palabras? No, si no fue usted. Fue el Espíritu Santo a través de usted. Amén. De igual manera, usted va quizás a orar por alguien y usted ahí nervioso porque quizás aquella persona en lugar de quitársele el dolor de cabeza le va a dar más. Así es. ¿Y qué resulta? Se me fue el dolor. Ya no tiene dolor. Uno sorprendido todavía, ¿verdad? Ya no lo tiene. Pero sí es el Espíritu Santo el que está obrando a través de nosotros, ¿verdad? Entonces es necesario. Amén, hermano. Tenemos que buscar ese poder. Gloria al Señor. Nosotros somos esa levadura o la sal de la tierra, si lo quieren ver también así. Pero hay algo, ahí está el pero, ¿verdad?
si no estamos nosotros dispuestos a leudar la harina de nuestro vecino, de nuestro compañero de trabajo, de donde estudiamos, de donde trabajamos, entonces, ¿cómo ellos van a conocer ese evangelio? ¿Cómo ellos van a ser contagiados con esta levadura? ¿Cómo? Me llama la atención y eso me recordaba a Jonás, cuando estaba en el barco meciéndose. Dice que todos los marineros estaban rezándole, orándole a sus dioses. Mientras sabe que el único que conocía al Dios verdadero, ¿sabe qué estaba haciendo? Él estaba durmiendo allá refundido hasta allá abajo. ¿En la qué? En el, en el sótano, no sé qué, lo que tiene el barco. Pero estaba hasta allá abajo, durmiendo. El único que conocía al Dios verdadero estaba ahí abajo durmiendo. Mientras todos estaban en gran angustia arriba. Tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que nos llama hoy aquí la palabra del Señor. Que está en nosotros el llevar ese mensaje. Así es. En compartir esa levadura. Amén. Somos los indicados para que el reino de los cielos sea expandido. Amén. Imagínese usted, dice que a nosotros se nos dio ese privilegio. Todos los ángeles del cielo, yo me imagino que quisieran bajar ahí y decir lo que el Señor hace. Pero sabe, el Señor nos da ese privilegio a usted y a mí. Amén. Y hay algo mucho peor. Nosotros no estamos entonces llevando la levadura, no estamos llevando el mensaje. Pero ¿sabe qué puede ser peor también? Es que en nuestro corazón, en nuestro ser, haya otro tipo de levadura. Porque cuando estamos hablando de levadura, entonces estamos hablando de crecimiento. Amén. Algo que va a ir en aumento, ¿verdad? Amén. Y entonces, lo peor sería que en nuestro corazón, en nuestro ser, nosotros estemos dejando otra levadura que no sea de parte del Señor. Así es. Ay, ¿esto cómo así, mi hermano? ¿Será que el orgullo no es un tipo de levadura? Eso va conectado con la vanagloria, ¿verdad? Eso de comenzarse a sentir uno y para arriba, y para arriba, y para arriba. Como aquel pez, ¿cómo le dicen a ese pez pez globo, ¿verdad? Se comienza a inflar uno. ¿Será que eso es de parte del Señor? No, ¿verdad? Tendríamos que dar un mensaje parte 2, ¿verdad? Para todas estas cosas que a nosotros nos vienen a afectar, mi hermano. El orgullo. El orgullo es el que está la mentira. Dice que con una chispita, ¿qué es lo que hace crecer? ¿O qué es lo que se incendia? Dice todo un bosque. Todo un bosque. Mi hermano, hay tantas cosas que nosotros quizás muchas veces guardamos ahí adentro y estamos dejándolo como que fuera una levadura, no buena, sino mala, y nos va creciendo en nuestro interior. Rencores, odios, envidias. Hermano, tantas cosas que muchas veces está en nuestra vida. Y nosotros estamos dejando que crezcan en nosotros. Y sabe, y todas estas cosas, así mismo como la levadura, entonces, en una pequeña cantidad, va a ir creciendo dentro de nosotros, en nuestro corazón, contaminando todo nuestro ser. Contaminando después, imagínese usted, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Algo que
todo lo contrario a lo que queremos hacer. Queremos expandir el reino de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe esto qué es lo que viene a hacer? Comienza a retroceder lo que hemos ganado. Así que tenemos que tener cuidado, mi hermano, con todas estas cosas que vienen, entonces, a detener el reino de Dios. Nuestra meta aquí en Nueva Vida, Francia, es expandir el reino. Amén. Aleluya. Es expandir el reino, ¿verdad? Entonces, dejemos que la levadura del Señor se pose en nosotros. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, yo soy levadura del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dejemos que la levadura del reino leude las 3 partes de nuestro cuerpo que son. Amén. ¿Verdad? En esas 3 medidas que menciona ahí, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestro cuerpo y en espíritu. Es imposible recibir la levadura del reino y no tener ningún cambio. ¿Sabe qué pasaba con el apóstol Pablo? Dice que él cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, le impactó tanto, ¿verdad? Que entonces cuando era invitado a los lugares, él llegaba y decía, me acuerdo del encuentro que tuve con Jesucristo. Yo venía cabalgando y comienza a contarles ahí la historia de cómo él se había convertido, cómo había tenido el encuentro, ¿verdad? Pero esas eran todas las reuniones. ¿Por qué? Porque era tan grande la admiración, era algo que lo había marcado, ¿verdad? Que él contaba su testimonio. Entonces cuando lo veían decían, ya va a empezar el apóstol Pablo a contar su testimonio otra vez, ¿verdad? Pero eso es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Entonces, como callarlo, ¿verdad? Imagínense si usted se hubiera sido salvado de la muerte. Es algo que uno no puede callar, es algo que marcó su vida, ¿verdad? Entonces, la levadura del Señor es algo que viene a nosotros, mi hermano, y no podemos quedarnos entonces tranquilos, ¿verdad? Tenemos que decirlo, tenemos que testificar, ¿verdad? Las grandes maravillas que ha hecho el Señor con nosotros. Aquí en Francia somos levadura. ¿Cuántos creen que son levadura aquí? ¿Y sabe qué, mi hermano? Usted y yo somos levadura importada. ¿Se ha dado cuenta de eso? Somos levadura importada. ¿Por qué? No es que aquí no haya, no es que no hay aquí, sino que quizás no es suficiente. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque no vamos a menospreciar no, de ninguna manera. Pero usted y yo hemos sido llamados a este lugar para que nosotros seamos levadura aquí en Francia. Seamos levadura aquí en París, seamos levadura allá en Le Mans, seamos levadura allá en Beauvais, ¿verdad? Y yo no sé en cuántos estados más, no sé si son estados aquí, ¿verdad? Pero que invadamos aquí Francia. Eso me recuerda a Pablo y Silas, 2 siervos del Señor, que llegaron a una región y comenzaron a expandir el reino de Dios, a hablar de la grandeza del Señor. ¿Y sabe qué? Mucha gente estaba enojada. Y llegaron con las autoridades y les empezaron a decir, estos 2 que alborotan el mundo han venido a este lugar, refiriéndose a Pablo y a Silas. Y yo no sé cuántos aquí en Francia han de decir, esos de Nueva Vida están trastornando el mundo. ¡Aleluya! Gloria a Dios que lo estamos trastornando entonces, pero lo estamos trastornando para que el reino de los cielos sea expandido. Amén, amén, mi hermano. Amén. ¿Quiere usted entonces ser un parte de esto? ¿Quiere ser parte de esto, mi hermano? Amén. Entonces, tenemos que ser levadura en este lugar. Tenemos que ser levadura y expandir el reino del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Yo le voy a invitar entonces en esta hora a que se ponga de pie ahí donde está. Yo estoy seguro que
Cada uno de nosotros queremos ser parte de este cambio. Y si usted que está ahí, hoy estamos aquí a través de las redes sociales, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Si usted quiere, si usted desea ser parte de este cambio, es muy sencillo. Quizás usted nunca se ha acercado a una iglesia, pero hoy yo quisiera que juntos hiciéramos una oración, ahí donde está. Que está frente al televisor, ¿verdad? Y entonces quisiéramos hacer una oración con usted en esta hora. Lo único que tiene que hacer es abrirle las puertas de su corazón al Señor. Amén. Para que Él pueda entrar y pueda hacer una obra en su vida. Yo quisiera hacer esta oración en este momento y quisiera que usted la repitiera. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me das de estar frente a ti. Hoy reconozco mi necesidad. Hoy reconozco que soy un pecador y que tengo necesidad de que tú entres a mi corazón. Hoy, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Puedes entrar a mi corazón. Amén.